importante porque es una de las partes del análisis sensorial que tiene mucha relevancia. Primero vamos a ver qué entendemos por el aroma del vino. El aroma es la interacción entre el sabor y el gusto, ¿sí? Que imparten en nosotros una sensación que puede ser placentera o no. ¿Cómo percibimos ese aroma? Los aromas son moléculas volátiles. Si bien tienen una base físico-química, lo más importante es lo que producen en el consumidor, el efecto que causan en el consumidor. Estas moléculas, al ser volátiles, impactan en los receptores del olor del órgano olfatorio. Este órgano, el sentido del olfato, es el único sentido que se comunica directamente con el sistema límbico. Por eso es que nosotros recordamos aromas, tenemos memoria de aromas desde que somos muy chiquitos. Y cada vez que lo percibimos, nos trae a la memoria esos lugares. Para el análisis sensorial disponemos de estos dos sistemas, el gusto y el olfato, siendo este último el más importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos vías por las cuales sentimos el aroma. La primera es la directa, cuando acercamos la copa a la nariz y sentimos directamente el olor. Y la otra es la indirecta, que es la vía retronasal. Estas dos vías se los denomina en la jerga del vino flavor. Esta palabra es una palabra anglosajona que abarca mucho más que olor y sabor, porque nos produce, por lo que dije antes, ¿por qué? Porque nos produce sentimientos, emociones, y eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos un vino. Queremos reflejar eso y transmitirlo al consumidor. ¿Cómo se generan los aromas? Los aromas son una serie de transformaciones químicas, ¿sí? Que comienzan desde el trabajo de labores en la viña, son muy importantes. Después en la cosecha, en el grano de la uva, comienzan ya los aromas que se denominan aromas primarios. Hay una clasificación que es a los fines prácticos, que se clasifican de acuerdo al origen de formación de estos aromas. Estos aromas se comienzan a formar, como les digo, los aromas primarios en la uva. La pruina es una capa cerosa que tienen los granos de uva, que uno los ve cuando va por la viña y ve que cuando llueve se ve como que las gotitas se pegan en algunos y no se la ve limpia los granos, sino que se ven como si tuviese algo aterciopelado. Esta es la pruina. La pruina es sumamente importante porque ahí es donde se pegan las moléculas de aroma, ¿sí? Por eso es importante que no elaboren el vino en el momento que llovió, porque lava no solo las levaduras, que son importantes para después producir la fermentación, sino lava todos estos aromas que son sumamente importantes. En algunas uvas, las moléculas estas están también en el interior de la pulpa, pero en la mayoría de ellas están en el ollejo. O sea que el ollejo es sumamente importante, por eso es importante antes de la fermentación la maceración. Después, esta formación y estas transformaciones químicas siguen en la fermentación, tanto la alcohólica como la maloláctica. La fermentación alcohólica la dan las levaduras Saccharomyces cerevisiae. Es muy importante la levadura que ustedes usen. Si van a usar las aborígenes, o sea, la que trae la uva, o si van a usar una levadura que van a comprar. Es muy importante la levadura. La levadura les va a dar el aroma del vino final, ¿sí? Va a aportar, en realidad. No es que va a dar todo, pero va a aportar. Después se hace una segunda fermentación. En algunos vinos se hace, la mayoría en los tintos se hace la maloláctica, que es el pasaje de ácido málico a ácido láctico. ¿Qué hace esto en el vino? Reduce la acidez y le da ese carácter untuoso que tienen los vinos, que a algunos que logran la maloláctica espontáneamente,
o se la puede inducir. Pero estas bacterias lácticas que producen esta fermentación maloláctica aportan aromas. ¿Qué aromas? Estos aromas a manteca, a crema. Luego de la fermentación vienen los aromas terciarios. Los aromas terciarios son los aromas más complejos que forman el vino y se dan en el envejecimiento o en el almacenamiento del vino. Los aromas terciarios se forman cuando uno almacena el vino, tanto en barrica como en botella. En botella se producen numerosas reacciones químicas dentro de la botella y en barrica no solo se producen numerosas reacciones químicas, sino que también el vino extrae de la madera de la barrica numerosos aromas. Dependiendo si es una barrica de roble americano o de roble francés, van a ser diferentes los aromas que van a extraer. Muchas veces se hace un corte para que tenga de los dos aromas. Dependiendo también si la barrica está tostada, qué tipo de tostado, leve, medio o intenso. Acá yo les traje esta que es la rueda de los aromas, en esta están descritos los aromas deseados y los indeseados, que ya les voy a comentar cuándo se forman y cómo. Y esta rueda es muy fácil de usar porque nosotros nos situamos en el centro y vamos desde el centro hacia afuera. Uno tiene un vino blanco, pónganle. En el vino blanco va a haber primero la familia de aromas, si son vegetales, si son frutales, si son florales. Entonces, volviendo al blanco, primero la familia, que son frutas, pónganle. De ahí vamos a la subfamilia, que serían cítricos, frutas del árbol o frutas tropicales. Las frutas de árbol o tropical, uno las diferencia porque son totalmente distintas y los cítricos también. Entonces ahí nos podemos ubicar, pónganle que sea un chardonnay, tiene frutas de árbol. Entonces de ahí vamos ya a ser más precisos y buscamos. Tiene pera, tiene aroma a manzana, tiene aroma a durazno y entonces así uno puede ir jugando con esto. Igualmente, póngale que vamos a vinos de reserva. Los reservas tienen este bouquet. Vamos a qué tipo de maderas están, qué aromas perciben, a nuez, a especies, y de ahí ya van al vainilla, coco, qué es lo que perciben. Y así, por supuesto que esto lleva mucho tiempo de práctica, porque en un principio no van a sentir nada. ¿Cómo practicamos? En un frasquito vamos poniendo café, chocolate, miel, y eso lo usamos como probadores. Y vamos, olemos así cada tanto, porque ¿qué pasa? El sentido del olfato nosotros no lo tenemos desarrollado y no tenemos tantos receptores como tienen los animales, que los animales para ellos el olfato es fundamental. Entonces, bueno, hay que entrenarlo. Entre los 4 vinos blancos que yo considero que son totalmente diferentes, en esos van a poder practicar bien y van a poder decir, sí, esto es tal cosa, esto es el chardonnay, que tiene olor a pera, manzana, avellana, maracuyá, el moscatel, que es más frutado, damasco, papaya, membrillo, el torrontés, que es más floral. Son totalmente distintos un torrontés que un chardonnay o que un moscatel. Y el sauvignon blanc, que también es totalmente diferente, que tiene aromas a orégano, a espárrago, a la ruda. Cuando uno lo huele, enseguida se recuerda, si alguna vez sintió la ruda, el olor a ruda. Y después, en los tintos a mí, para mí es bastante más difícil en el tinto sentir los aromas, pero por ejemplo el framboa para mí es muy frutal y tiene, cuando está muy bien elaborado, tiene olor a frutilla, lo primero que uno siente, y a ciruela. Esos son los 2 aromas que a mí por lo menos son los que lo caracterizan al framboa. El Malbec tiene a vainilla, mora, chocolate, ciruela y también dulce de leche, el Malbec.
el Cabernet Sauvignon, frambuesa, pimienta negra, pimiento verde, casis. El pimiento verde se siente en los tintos. Los Cabernet Sauvignon chilenos se sienten muchísimo porque esos Cabernet Sauvignon tienen muchísimo más piracinas, que es el que le da el aroma a pimiento verde. El Syrah tiene a higo, arándanos, moras, violeta. El Pinot a cereza, frutilla, frutos rojos. El Merlot, frutos rojos también y frutos negros, que serían los arándanos, los frutos rojos, las frutillas. Y el Tanat, cereza, mora, frambuesa. Y acá particularmente se le siente mucho el aroma casis. El casis es una fruta que nosotros no tenemos acá, pero se puede llegar a conseguir la mermelada de casis para que uno pueda saber cuál es el aroma exactamente. Toda la etapa de elaboración tenemos que cuidar el sulfitado del mosto, fundamental, para no tener este problema de aromas indeseados, la temperatura de fermentación, la higiene de la bodega, porque el vino es como el chocolate, absorbe todos los aromas del lugar donde está. Los aromas indeseados, los olores estos desagradables más comunes, hay muchos más, pero los más comunes son, por ejemplo, el herbáceo. ¿Cuándo se da el herbáceo? El herbáceo se da cuando hicimos una cosecha y la uva está inmadura, cuando tengo escobajos, que son el raquis, inmaduro y entra la molienda. A veces vienen cosechas con muchísimas hojas y entra la molienda y eso nos da esos olores y sabores herbáceos que no los podemos sacar, no hay forma. El olor a reducido, que es el olor a huevo podrido, lo da el metabisulfito de potasio. Cuando hacemos la degustación hay algunas recomendaciones que serían interesantes. Elegir el momento del día para degustar. ¿Por qué? Porque no siempre estamos iguales. Nosotros no sentimos lo mismo a la mañana temprano que al mediodía, que a la noche. Después elegir un lugar que esté libre de otros aromas. No voy a ir al lado de un taller mecánico donde tengo olores a grasa, tampoco donde colgué los salames, porque lo primero que voy a sentir va a ser olor a salame. No utilizar perfumes, no utilizar lociones para después de afeitarse, cremas para las manos, porque va a ser lo primero que voy a sentir. Después también es importante usar una copa de boca estrecha para que pueda concentrar los aromas en la nariz. Es importante también la temperatura. Si es un vino blanco, entre 4 y 10 grados, no más caliente, porque si es un vino tinto, un poco más, hasta 18, 19 grados. Y porque si está muy caliente, lo primero que vamos a sentir va a ser el alcohol, porque el alcohol se evapora ahí nomás. Y si está frío, no vamos a sentir aromas, porque los aromas, al ser volátiles, necesitan un poquito de temperatura para salir. Siempre vamos a ir probando, desde la uva, todas las partes vamos a ir probando. Pero es fundamental esta etapa final, que es cuando decís, lo voy a sacar a la venta, ya está listo. En ese momento, el lugar donde vayan a probar tampoco que haga mucho frío. ¿Por qué? Porque las cilias de la nariz están paralizadas por el frío, entonces no dejan que las moléculas penetren hacia los receptores. Y tampoco, obvio, que haga mucho calor, porque no vamos a sentir nada. Gracias por formar parte del curso de elaboración de vinos caseros de la Universidad Popular de Colonia Carolla y la Universidad Nacional de Córdoba. Es hora de realizar tu propio vino. Vamos, manos a la obra.